¿Qué harías diferente ahora con la experiencia? En los orígenes me fue muy bien porque eso me impulsó a poder producir 16 películas. O sea, estamos en 2006 hasta el 2011 y en 5 años producir 16 películas, la verdad es que fue mucho, ¿no? Y entre ellas estuvo El truco del manco, que ganó 3 Goyas, Arois, que ayudó luego a hacer Pulseras vermellas, Katmandú con Iciar Boyaín, o sea, Sí. varias y algunas coproducciones internacionales. Pero claro, como funcionó muy bien al principio, yo creo que tuve la percepción de que era fácil. Y Vale. también con esa inconsciencia que tienes cuando eres joven, Sí, ¿no? sí, sí. Me metí en una estructura, yo creo que grande, por lo que era una productora de cine, y me enganchó la crisis que tuvimos la inmobiliaria. 2008, 2010 aproximadamente. Sí, lo que 2007. pasa es que a mí me enganchó a partir del 2010-2011. Vale. Cuando los bancos ya no Sí, daban, ya he contado correcto. antes que el negocio de la producción es un negocio donde los bancos juegan un papel importante porque te han de descontar los contratos que te van a pagar una vez hagas las películas y necesitas ese dinero para hacer las películas, y ya los bancos pues no descontaban esos contratos. Por lo tanto, mi actividad se tuvo que parar. Pero claro, con una estructura alta y además para hacer las últimas películas asumí ponerlas a riesgo o a ingresos futuros. Allí colapsé y me arruiné. Ya tenía en ese momento 2 hijos, una exmujer. Justo es lo que te iba a preguntar ahora, porque sí. con estas edades, ¿no? Sí, Cambian sí, mucho si ya tienes unas responsabilidades a nivel familiar o no las tienes. Y demás. Que es complicado siempre todo, ¿eh? Pero si hay este tipo de responsabilidades... Fue duro, la verdad. Pero bueno, pero también yo creo que de las experiencias complicadas también están los aprendizajes, y un poco lo que aprendí es a no depender de un negocio donde se necesitase mucha financiación. Y luego también, o sea, es decir, si volviese a hacer un negocio, antes cobraría y luego lo haría. Y luego también de ahí aprendí a diversificar un poco en lo que son los negocios en los que estés, ¿no? O sea, oye, lo que montase en un futuro no solo tenía que depender de una unidad de negocio. Y nada, pues estuve 2 años intentándome recomponer. La verdad es que Y esos fueron momentos, esos 2 años... Fueron años duros. Lo que pasa es que a mi padre, que también en ese momento, cuando yo monté la productora, un par de años después, vendió Manga Films, montó otra distribuidora y también le cogió la crisis. Y nos juntamos otra vez y pensamos a ver cómo salir entre los dos, y creamos una distribuidora de cine que se llamaba Inopia. Y un poco el concepto que teníamos era el de comprar películas de acción de actores que eran estrellas en los 90, pero que ahora hacían películas un poco más modestas, ¿no? Como Nicolas Cage, Bruce Willis, John Travolta y demás. Vale. Y todo ello enfocado un poco para ser emitido en televisión. En ese momento veíamos que la televisión programaba en femenino. O sea, que sí que había muchos programas para que estemos un poco en contexto, ¿no? de hace tantos años. Estaban los Sálvames y todo eso, y no había alternativas del prime time para un público masculino. Y nada, probamos, lo expusimos en las televisiones, se lo creyeron, y poco a poco pues montamos una distribuidora que iba cogiendo un poquito de tracción. Y en el 2014... creo que fue en el 3er año de la distribuidora, compramos una película que queríamos sacar en cines, que se llamaba Babysitting, se nos fue de las manos, que era una película francesa, como un resacón en Las Vegas, que era francesa, pero no era para un público francés, que generalmente es para un público más adulto, ¿no? Y sí que era para jóvenes, pero claro, tampoco era una película americana. Por lo tanto, tenía varios elementos que a mí me gustaban y me hacían pensar que la gente joven podría entrar, pero necesitaba unas estrategias
alternativas o diferentes para poder llegar al público joven. Y antes de comprar la película, ya la habías comprado, sí, sí, Entonces, una vez comprada, fue cuando empezaste a preguntarte a ti mismo, ¿no? ¿Cómo consigo, ¿Cómo consigo convencer al público potencial de esa película para que vaya a verla? Y tampoco tenía mucho dinero para arriesgar. Y en esas que habíamos hecho algunas campañas con YouTube de AdSense y teníamos visitas sobre los trailers, pero eran inorgánicas y tampoco sabía si eran muy eficientes o no. Pero sí que costaban dinero. Y en ese momento yo seguía a un youtuber que tenía menos de 1 millón de seguidores, que se llama Auronplay. Sí. Y pensé, oye, ¿y si le propongo una campaña donde él doblaría un personaje de la película que tenía 2 frases, pero una de esas frases salía en el tráiler y él diría en un vídeo de YouTube que había doblado un personaje y retaría a su audiencia a adivinar qué personaje era, ¿no? De manera que a través de ese vídeo pudiese redirigir al tráiler y así intentar conseguir que la gente lo pudiera ver, ¿no? Claro. Intuyendo que la gente que veía Auronplay era gente joven. Porque, sí. Pero que era un experimento. Sí, porque estamos hablando del año 2014, sí. Que en aquel momento, pues bueno, ya habían youtubers y demás, pero era el inicio de todo. Yo recuerdo esos momentos y bueno... no nos planteábamos como agencia de marketing digital ayudar a tus clientes a través, si iban a un público joven, a través de un influencer, ni muchísimo menos un youtuber. Sí. No, o sea, no existían en ese momento campañas y era como una idea, una idea con cierto riesgo, pero ¿por qué no? En estas cosas de prueba-error. Y nada, Auronplay en un vídeo suyo de YouTube comentó que había doblado un personaje, redirigió al tráiler y en 2 días tuve 500.000 de visitas al tráiler. Wow. Y yo dije, ¿esto qué ha sido? ¿Esto qué es, no? La verdad es que estaba emocionado y pensé, oye, le volví a contactar y le dije, Raúl, es como se llama, estoy tan contento con los resultados que he alquilado un cine, que era los Cines Girona, y me gustaría, te alquilo para ti y invita a quien quieras para que vea la película contigo. Y me dice, ya, pero ¿cuántas butacas hay? Y le dije, 300. Me dice, pero yo no tengo 300 amigos. Digo, lo voy a decir en un vídeo de YouTube, que los primeros 300 entrarán a ver la peli conmigo. Lo dijo y el día del preestreno se presentaron 6.000 personas, colapsando la calle Girona. Es que dije, ostras, ¿y esto? ¿Qué me estoy perdiendo, no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Sí. Y sí que me llamó mucho la atención que los que estaban eran gente joven. Y no había, o sea, y era como una concentración de gente joven que era muy difícil de llegar. O sea, nosotros cuando vendíamos películas a las televisiones siempre comentábamos, ¿no? en el mundo audiovisual que era difícil llegar a los jóvenes, que los jóvenes ya no veían la televisión y que los jóvenes si querían consumir contenidos era a través de la piratería. Pero claro, de repente me encontraba como con 6.000 jóvenes que los había convocado un youtuber, alguien a través de YouTube, que era algo de un vídeo que era como algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, a través de muchas comidas y cenas con Auron, pues llegué a la conclusión de que el nuevo canal de la nueva MTV del 2015 eran ellos, ¿no? Y ellos eran la manera más eficiente y más orgánica para poder llegar a la gente joven. Muy buen símil con la MTV, ¿no? Que sí, la MTV pues era el canal ¿no? Donde todos los jóvenes en aquel momento pues veíamos y estábamos todos allí, ¿no? Sí. Y sí que es verdad, o sea, seguramente que tuvo que haber un antes y un después en aquel momento entre la MTV y todo lo que vino después con el mundo de YouTube. Sí, o sea, un poco eso es lo que vi y pensé, bueno, pues lo mismo que he hecho yo creo que debería hacerlo Coca-Cola.